Uh-huh. Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Estoy tan triste, tan conmovido, tan desesperado por lo bueno que expresa nuestra querida presidenta de la humanidad. ¿Por qué sacaron esas fotos sin permiso de los dolientes que no tienen corazón, que no son seres humanos? Bueno, de verdad que ya no sabe uno si reír o llorar. Saco lo de las fotos porque en todas partes están, además los mismos familiares o las personas que iban en ese tren transatlántico o transísmico. Ellas mismas los publicaron. Y esas fotos, pues son que quisieron dar a conocer, pues, cómo salió esa cosa, que aparentemente, pues, son 13 difuntos y 20 heridos, que no es cierto, pues. Pero la señora presidenta se desbordó, lloró, gritó, puso una cara de bruja desmembrada. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué compone la situación de las víctimas? ¿Y qué compone la situación del descarrilamiento? ¿Compone eso las vías? ¿Compone eso el funcionamiento de ese tren? Y luego pues se queja en otro periódico que sacaron que el mantenimiento de las vías, pues por supuesto. Bueno, pero miren, esta expresión de la presidenta, discúlpenme por lo que voy a decir, de verdad piensa que todos los mexicanos somos una bola de pendejos, que nos puede distraer con una cara de llorona, de una falsa llorona, ¡ay, mis hijos! Y que no vamos nosotros a pensar en la responsabilidad de ella y de su gobierno con respecto a este descarrilamiento, porque no es este tren transísmico algo que esté en manos de los particulares. Si estuviera en una compañía particular, de seguro ya estaría echándoles. Pero como es el gobierno y uno de los hijos del presidente, el Andresito me parece, o el otro, el Bobby, ya ni sé ni cuál de los dos, o el gordito, que son los encargados honorarios, es decir, dan un servicio, pues, vamos a decir, voluntario, gratuito. Y me recordó hoy, al ver, aquí puse en el canal, lo último que ha dicho Maduro. Digo, de verdad, ya le están destruyendo dentro de su país los narcolaboratorios. Y ahora sale con la bobada de que está pobre, de que no tiene dinero, de que tiene una cuentita en el banco y que su señora, bueno, que ahí le ponen lo que le pagan, una cantidad ínfima que yo no entendí cuánto, quizá como 200 pesos del bulto, y que su señora todos los días saca pues para hacer la comida. Bueno, un presidente de una república, que su esposa va al mercado y compra las cosas y que solo tiene una cuentita, supongamos pues 100,000 pesos, pero creo que son 10,000, pero 100,000 pesos, supongamos que tengas 100,000 pesos. Pero
¿Qué son 100,000 pesos en nuestros días? Bueno, para nosotros los pobretones, pues es lo que yo gano en un año, 100,000 pesos. Bueno, entonces, él gana igual que un cura de la diócesis de Apatzingán. Bueno, pero no le hace. ¿Quién le va a creer? Ahora, ¿quién le cree a la presidenta? Y entonces el problema va a ser ahora que por qué sacaron esas fotos terribles de los muertos, de los vagones descarrilados, que eso es inhumano, es en contra de los derechos humanos, de la privacidad de las personas. Disculpen, anda aquí una gripa y ya nos dio a todos. Bueno, ahora, Putin se está quejando, un hombre también poderosísimo, porque Zelensky mandó a unos drones a que le tronaran una de sus casas en Moscú, en la capital del país de Rusia. Uno de sus palacios fue destruido por unos drones ucranianos. Bueno, si uno piensa en ese evento, es como las Torres Gemelas de Estados Unidos. ¿Sí? Acá en Estados Unidos fue más grave, por supuesto. Era un ataque total. Allá es nada más a una casa, a un palacio. Pero de todas formas, ¿cómo llegaron esos drones desde Ucrania a darles esa destrucción, a dar esa destrucción a una casa del presidente de la República de Rusia, uno de los hombres más poderosos del mundo? Lo que les decía también de Irán, ya hay una rebelión en Irán. Esta rebelión ha empezado con los comerciantes, porque a como se ha comportado Irán, y también ya no está recibiendo petróleo de Venezuela, la economía ha colapsado, se ha caído. Y los comerciantes en ese país totalmente dictatorial, de un control peor que en Rusia y que en Venezuela, para reprimir. Y ahora los estudiantes se han unido, la generación Z, y esa va evolucionando. Bueno, puede tener dos finalidades o dos fines, finalizaciones: que repriman totalmente a todos los comerciantes que se han rebelado y a los estudiantes y los maten o los encarcelen, o que la rebelión se crezca y tumbe al ayatolá que está gobernando Irán. Así es. Y todos van a decir, Trump tiene la culpa. Sí, sí tiene la culpa por enderezar las economías y por defender el modelo americano, la república, la democracia, el capitalismo. El capitalismo es totalmente contrario pues al comunismo, ya lo sabemos. Los comunismos ignoran o a propósito que la base de un crecimiento es el emprendimiento. No es el depender del gobierno para vivir. Y como en Cuba no se puede pescar, no se puede comercializar productos que yo pueda producir en mi corral, en mi jardín.
todo lo tiene que dar el gobierno. Pero en estos días, con esta falta también del petróleo de Venezuela, pues están quedando sin nada. Y como también nuestra querida presidenta, de buena voluntad por su amistad con Trump, ya rebajó o suspendió el regalar petróleo a Cuba. Entonces Cuba se va a ahorcar pronto, pronto entre comillas. Creo que la gente de verdad, solo cuando ya le ponen un tizón en el rabo es cuando reacciona. Pero total, Irán, una revolución que se inicia. Rusia, una defensa que no es eficaz ni siquiera para su presidente, para su dictador. Y la economía también, pues, está destruyéndose. Y también dicen que le dijeron mentiras a Putin, sus generales, que muchos videos que le mandaban de triunfos eran de derrotas. Pero bueno, quizás sí, quizá también engañen al gobernante. ¿Cómo? Pues sí, se engaña, que creen sus ayudantes y hay algunos falsos, como siempre en todas partes. También ahora lo de Maduro, que ya están empezando a destruir los narcolaboratorios en territorio venezolano. Pues ahora sí, si antes ese gobierno se había unido a dos grupos poderosos del crimen organizado, la Barredora, no, perdón, ese es otro, los Soles y el Tren de Aragua, pues esos grupos están disminuidos porque no pueden sacar droga. Son las lanchas que ha destruido Trump. Y también ahora los navíos que transportan petróleo, hay como 17 o algo así que están declarados piratas, que cualquier país los puede detener y puede apoderarse de lo que lleven, apropiarse del petróleo, tanques, buques tanques. También eso. Y luego, pues poco a poquito se van acabando los países latinoamericanos que están dentro del surdismo. Y por eso ahora el país que sigue es Colombia, con Petro. Y también el país que está en suspenso es Brasil, porque tiene dos grupos de gentes, los conservadores y los comunistas, o socialistas, o como ustedes les guste nombrar. Y también tiene la gente ignorante. Y bueno, aquí no les digo nada. La violencia en Michoacán es lo de siempre. Por ahí puse un video aquí en este canal de una regidora o de una parte del cabildo de la alcaldía de este municipio, de la presidencia municipal, donde le reclama al tesorero, pero directamente, que se robaron el dinero, que dónde está de ciertos pagos a unas personas. Esto se va descubriendo, ya no se puede ocultar la corrupción. Y también ya hay gente que lo puede hacer. Esperemos que a esta regidora o cabildiaria, no la vayan a desaparecer, porque suelen callar las voces que son
críticas y denunciantes. Por un lado, todo eso. Por otro lado, pues quién sabe qué le pasa al clero venezolano que sacó un comunicado, pero a los libertarios no les gustó, que porque está muy blanduzco. Y es cierto, la prudencia en la iglesia es extremada y a veces también pues engañan al Papa, o se engaña a él o él quiere ser engañado. Por ejemplo, el Papa Francisco estuvo de parte de Latinoamérica y de los países pequeños que eran zurdos, los fue a visitar. Cada vez de que el Papa visita un país, como que santifica aquel país. También fue a Cuba. Cuando fue a Cuba, hasta Fidel Castro fue a misa. Bueno, así es pues la política del mundo y la política eclesiástica. Entonces, pues estamos nosotros en una etapa de, no sé, que puede haber una guerra grande. Por ejemplo, están reclamando a Trump que por qué se mete en Nigeria a defender a los cristianos. Pero fíjense ustedes cómo el Trump está recomponiendo el mundo, independientemente de que sea él un viejo canijo, mujeriego, ratero, hipócrita. Está componiendo el mundo y los santurrones lo descomponen. Hállenle. ¿Por qué la gente santurrona es inútil, agachona, que son todos los católicos de México? Y los malvados, entre comillas, son los que distinguen los signos de los tiempos, que son los mensajes que Dios da sobre el desarrollo humano y qué se debe hacer. Jesucristo les decía a los hipócritas: qué bien conocen ustedes los signos de los tiempos. Saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a hacer calor, cuándo va a hacer frío. Pero no distinguen los signos de los tiempos de Dios. Son muy astutos para las cosas del mundo, pero son muy tontos para las cosas de Dios. Así nos puede pasar a nosotros, que si nos refugiamos en la pura religión, en los puros ritos, y nos ponemos de espalda al mundo, el mundo no se va a componer dándole la espalda. El mundo se va a componer con testimonios de los católicos y de todo tipo de cristianos y de personas de buena voluntad, con signos de salvación. Y los signos de salvación, pues, son las bondades que se realizan para componer el mundo, tanto en los gobiernos eclesiástico como civil, y en la familia, y en la educación, y en la sociedad, y en los poderes que nos deben dar seguridad, como el ejército, la milicia, la marina y todas las policías. Y los jueces, pues, y demás. Me van a decir: ay, padre, pero todo está al revés. Sí. Cada día ha ido decayendo las personas de buena voluntad, y las personas de mala voluntad son las que están tomando poder e influencia y robando a todos los de la buena voluntad. Pero miren, como sucedió en Siria y como ahora va en Irán, posiblemente sigan otras naciones, porque la justicia de Dios, Dios escribe en renglones torcidos, Dios escribe derechito, como Trump,
en renglones torcidos, una persona indeseable. Pero en fin, eso lo vamos a ver más adelante. También tengamos paciencia, paciencia, paciencia. Y aguante, y aguante, y aguante. Bueno, voy a leer sus comentarios. Si alguna cosa quieren preguntar, pues ya saben que, y puedo contestarla, pues la contesto. Les digo que me anda llegando esta gripa que anda por aquí, por este valle de lágrimas. Alejandro Villarreal, excelente noche fría, padre y comunidad. Igualmente, este invierno está duro. Salud. Buenas noches para todos. Buenas noches, salud. José Alejandro Cutulén, buenas noches. Buenas noches, José Alejandro. José Ábalos, buenas noches, Padre José y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones. José Dolores Muñiz, buenas noches, Padre. Bendiciones para ustedes y sus oyentes. Saludos desde Braxoria, Texas. Bueno, José Dolores, qué bueno que estás allá en Estados Unidos y nos saludas hasta los que estamos acá. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Igualmente, María Emilia. Malena Orduña, saludos, Padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. José Leticia YP. Gracias, Padre, por compartir la verdad. Feliz Navidad. Todavía, gracias a Dios. Sí, estamos en lo que se llama la octava de Navidad, que termina pues con el año nuevo. Muchas gracias, Leticia. Carlos Salas, buenas noches, Padre y comunidad. Igualmente, Carlos. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Gracias por los conocimientos compartidos. Todo este año Dios lo bendiga. Dios nos bendiga a todos y nos cambie el corazón para bien. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios nos bendiga.